Participe en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. En la hora de la verdad, a través de Radio y Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. Queridos amigos, se reúnen hoy en Caracas dos personajes muy significativos en la vida del continente, Nicolás Maduro y Gustavo Petro. Una reunión muy importante donde seguramente Petro tiene muchas cosas que verificar. ¿En qué terminó lo que fue un diseño de política destructiva, de política socialista, la que él hacía con su amigo Hugo Chávez allá en Venezuela, cuando él era amo y señor Gustavo Petro? Bueno, eso ha tenido sus efectos y Nicolás Maduro podrá decirle muchas cosas a Gustavo Petro que a Petro le interesará saber. Por ejemplo, ¿cómo hace uno para exportar 7 millones de personas? Escúchenlo bien. Toda una ciudad como Bogotá, una de las ciudades más populosas de América, las han echado de Venezuela. Han tenido que salir por la carencia de todo, porque en Venezuela no hay nada. Pues, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se logra sacar 7 millones de personas? Obviamente esa es una menor carga para el Estado. 7 millones de bocas menos que alimentar, de alguna manera, de la pobre manera como se alimenta la gente que permanece en Venezuela. Eso tiene también sus explicaciones, que Nicolás Maduro se las podrá dar a Gustavo Petro. ¿Cómo se hace una reforma agraria para destruir un sistema agrario que no era modelo en América, pero que era suficiente para alimentar bien alimentados a todos los venezolanos, inclusive a esos 7 millones de los que hablamos y que tuvieron que salir del país? La reforma agraria al estilo de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, para que se la expliquen bien a Gustavo Petro y para que no se pierda un solo detalle de cómo se hace para destruir un campo, para quitarle toda la productividad ganadera, toda la productividad agrícola y para condenar a la gente al hambre. Todo eso se lo podrán explicar. ¿Cómo se hace para vivir de la droga sin tener remordimientos y sin tener censura internacional? A Nicolás Maduro no le hacen la censura internacional por vivir literalmente de la cocaína, que es de lo que viven los llamados boliburgueses, que lo acompañan en el ejercicio del poder, en la explotación de lo poco que queda de Venezuela. Una reforma agraria a la venezolana se la podrá explicar Nicolás Maduro a Gustavo Petro. ¿Cómo se hace para crear un sistema policivo feroz? No para atacar a los delincuentes, para atacar a la gente que tenga la mala idea de la protesta. ¿Cómo salen disparados de los altos pisos de los hospitales o de los edificios públicos la gente que se cae por las ventanas? Se cae y obviamente se muere, pero ¿cómo se hace eso sin mayores aspavientos, sin que nadie se lo cobre, sin que no se note? Nicolás Maduro tiene que explicárselo a Gustavo Petro para ponerlo exactamente al día de cuáles han sido esas tristes hazañas de Venezuela, del país más rico de América. Sí, el país que producía 3,5 millones de barriles de petróleo por día y hoy, si acaso, produce 600 o 650,000 barriles de petróleo por día. ¿Cómo se desaparecen 2,700,000 barriles de petróleo diarios de la producción? Eso se lo puede explicar a Gustavo Petro, que está tan interesado y que sigue empeñado en sostener que el petróleo es tan nocivo y tan perjudicial como la cocaína. ¿Quiere saber cómo se desaparece?
Nicolás Maduro se lo cuenta y deja la cantidad de petróleo absolutamente indispensable, la mínima o el mínimo de los mínimos, suficiente para lograr sobrevivir con su banda de matones. Porque esa es otra lección que hay que aprender. Policía para perseguir a los delincuentes, policía para perseguir seguridad, para darle seguridad a los ciudadanos, olvídense. Policía para aplastar a la oposición, al que se levante para decir alguna sola palabra. Habrá que darle lecciones de cómo se apropia el Estado de los medios de comunicación, de la radio, de la televisión, de los periódicos escritos, todo en manos del Estado, que es el único que puede decir la única verdad, que es la que le conviene al mandatario de turno. De manera que todos esos aspectos, la ruina de la libertad de prensa, la ruina de la libertad para producir comida, la ruina de la capacidad del ciudadano para conseguir con su trabajo un plato de comida decente y para que sea necesario exportarlo del país, la ruina de la seguridad más elemental para que todo quede en manos de los bandidos que están financiados desde el poder, con lo que queda del poder. La ruina de todo sistema de vergüenza, de limitación en el manejo del narcotráfico para dedicar su producido solamente, exclusivamente, a mantener una cuadrilla de bandidos. Todo eso se lo puede explicar Nicolás Maduro a Gustavo Petro con lujo de detalles. Claro que en el fondo Petro dirá, bueno, todo eso ya lo sabía, era lo que habíamos planeado con su antecesor Hugo Chávez allá en Bogotá, donde yo lo recibía en mi casa para darle socorro cuando él era un prófugo, un fugitivo de la justicia venezolana que lo perseguía por los golpes de Estado que quiso dar. Gustavo Petro y Nicolás Maduro se reúnen hoy en la ciudad de Caracas. ¿Nos contarán todo lo que se dijeron? Por supuesto que no. Será una reunión a puerta cerrada donde se calle la mayor parte de lo que se diga, porque todo esto es para ocultarlo, porque en el crimen, en la sombra no trabaja sino el crimen, como decía nuestro padre libertador Simón Bolívar, cuya imagen siguen aprovechando en Venezuela para todo lo que les conviene. En la sombra no trabaja sino el crimen. Por eso la reunión de Petro y de Maduro será una reunión en la sombra. Poco sabremos de lo que se diga en ello, aunque tengamos tanto interés, tanto que en ello nos va realmente la vida. La vida del continente depende de que seamos capaces de reaccionar y que seamos capaces de derrotar esta marea roja que tiene dominada a toda América con unos pequeñísimos puntos de inflexión conservadora por allá en Paraguay o en el Ecuador o en el Uruguay. Todo lo demás es rojo, rojo como quedó después del triunfo de Lula da Silva en la grande nación que son los Estados Unidos del Brasil. De manera que eso es lo que conversarán este par de personajes que se reúnen hoy en Caracas para vergüenza de América y para daño de todo el continente. Escuchábamos